Hola, querido hermano, querida hermana, la paz sea contigo, pero prepárate para una verdad incómoda. En el portal de lo desconocido, vamos a confrontar uno de los pasajes más perturbadores y, al mismo tiempo, reveladores de la Biblia. ¿Por qué huyeron los discípulos en el momento más importante? Ellos, que habían prometido lealtad incondicional, que presenciaron milagros, que fueron entrenados por el propio Hijo de Dios, abandonaron a Jesús en su momento de mayor agonía y necesidad. Este mensaje no es fácil, pero es urgente. Escucha con atención, porque el Espíritu Santo puede guiarte en esta verdad que pocos tienen el valor de enfrentar. Para sumergirnos en esta aparente contradicción entre la promesa y el fracaso, volvamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 55 y 56. Jesús acababa de ser traicionado por Judas en Getsemaní, y una multitud, armada con espadas y palos, había venido a arrestarlo. Jesús entonces les dijo: «Salisteis con espadas y palos para arrestarme, como a un bandido. Todos los días me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me arrestasteis. Pero todo esto sucedió para que se cumplan las escrituras de los profetas». Entonces, todos los discípulos, dejándolo, huyeron. La simplicidad de la frase final es brutal. Todos los discípulos, dejándolo, huyeron. No algunos, no la mayoría, todos. Ese grupo íntimo, que había prometido dar la vida por él, que lo había seguido durante 3 años, presenciándolo, sobrenatural, las curaciones, la multiplicación de panes, la resurrección de los muertos, la transfiguración, el poder sobre las tormentas. ¿Qué llevó a estos hombres, que en momentos anteriores demostraron valentía? Pedro incluso intentó luchar con una espada, según el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10, a una huida tan humillante en el instante crucial de la pasión de Cristo. La respuesta no es simple, y nos obliga a mirar nuestra propia naturaleza humana y la profundidad del plan de Dios. Miedo e instinto de supervivencia. La primera y más obvia razón es el miedo, ante el violento arresto de su maestro, la amenaza física y la inminencia de la muerte. El instinto de autopreservación fue más fuerte. No esperaban que las cosas tomaran ese rumbo. Esperaban un Mesías que establecería un reino terrenal de poder, no uno que sería arrestado, juzgado y crucificado. El miedo a la persecución espiritual y física, aterradora y real, superó la valentía momentánea. Esto nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Cuán diferentes somos nosotros hoy, ante la menor amenaza a nuestra zona de confort, o a nuestra reputación, en comparación con la bravuconería de nuestra fe? Falta de comprensión del plan divino. Los discípulos, a pesar de toda la enseñanza de Jesús, aún no habían comprendido plenamente la naturaleza del reino de Cristo y la necesidad de su sufrimiento y muerte. Jesús había hablado repetidamente sobre su pasión, muerte y resurrección. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, versículo 22 a 23, capítulo 20, versículos 17 a 19, pero sus mentes estaban fijas en la gloria terrenal. No podían conciliar la idea de un Mesías crucificado con sus expectativas de un rey conquistador. La huida, en parte, fue un acto de desilusión de quien ve sus sueños desmoronarse. ¿No nos recuerda esto como nuestras propias expectativas distorsionadas de Dios pueden llevarnos a abandonar la fe cuando la realidad no se ajusta a nuestros planes? Debilidad de la carne y la naturaleza del sueño espiritual. Momentos antes, en Getsemaní, Jesús había pedido a Pedro, Santiago y Juan que velaran y oraran con él, pero ellos se quedaron dormidos. Jesús les advirtió en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La huida fue la manifestación de la debilidad de la carne que no había sido fortalecida por la oración y la vigilancia. La hipocresía religiosa puede manifestarse precisamente aquí, en la proclamación de una fe robusta en público, pero en la falta de disciplina y vigor espiritual en privado, lo que lleva a la caída en el momento de la prueba. El silencio de Dios parece aterrador cuando no estamos en comunión con Él. Cumplimiento de las Escrituras. Sorprendentemente,
La huida de los discípulos también fue un cumplimiento de profecías. El propio Jesús había predicho esta deserción. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 31, Él les dijo: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. La referencia es a Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Despiértate, oh espada, contra mi pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos: heriré al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y volveré mi mano sobre los pequeños. La huida de los discípulos, aunque un fracaso humano, estaba dentro del control soberano de Dios para que el plan redentor se cumpliera. La huida de los discípulos en el momento más importante no disminuye el carácter de Jesús, sino que realza su majestad. Él enfrentó la cruz solo, sin el apoyo de sus más cercanos, revelando la profundidad de su sacrificio por una humanidad fallida y cobarde. Su soledad en Getsemaní y en la cruz es un testimonio de su amor incondicional y de su determinación de cumplir la voluntad del Padre, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Pero la historia no termina en la huida. Los mismos discípulos que huyeron fueron transformados radicalmente después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro, que negó a Jesús 3 veces, se convirtió en un predicador audaz que confrontó a las autoridades y fue martirizado por su fe. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19. Juan, que también huyó, se convirtió en el apóstol del amor, el único que permaneció al pie de la cruz. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 a 27, y fue el receptor de las visiones del fin de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, enfrentando el exilio y la persecución espiritual, esa transformación es la esperanza para nosotros. La huida de los discípulos nos recuerda nuestra propia debilidad y nuestra propensión a fallar, especialmente cuando la presión es grande, pero su restauración nos muestra el poder del arrepentimiento genuino, del perdón de Dios y del poder capacitador del Espíritu Santo. No importa cuán grande haya sido nuestro fracaso o cobardía, la invitación de Dios al arrepentimiento siempre está presente. Los falsos profetas hoy intentan vendernos una fe sin fallas, una vida cristiana, sin desafíos, donde nunca seremos probados hasta el punto de flaquear. Pero la realidad bíblica es que, incluso los más cercanos a Jesús, en su humanidad, sucumbieron al miedo y la debilidad. La verdadera fe no es la ausencia de fracaso, sino la capacidad de levantarse de nuevo, con los ojos fijos en Cristo. Después de la caída, el fin de los tiempos se acerca, y la persecución de los cristianos aumentará. Seremos confrontados con elecciones que pondrán a prueba nuestra lealtad. La historia de la huida de los discípulos sirve como una advertencia y una preparación. ¿Te has fortalecido en el Señor? ¿Has buscado el arrepentimiento genuino por tus propias cobardías y faltas? ¿O has vivido una idolatría moderna, adorándote a ti mismo y a tu capacidad de ser fuerte, en lugar de depender enteramente de la fuerza de Dios? Amado hermano, amada hermana, que la historia de la huida de los discípulos no sea solo un relato del pasado, sino un espejo para tu propia alma, que te lleve a una profunda humildad, a un arrepentimiento sincero por tus debilidades y a una dependencia aún mayor del Espíritu Santo. La gracia de Dios es suficiente para levantarte y capacitarte, incluso en el momento más importante. ¿Tienes el valor de compartir esta verdad sobre la huida de los discípulos? Comenta aquí lo que el Espíritu Santo te habló sobre la debilidad humana y la gracia de Dios. Suscríbete al portal de lo desconocido. Aquí, la verdad es revelada sin miedo.